Seguimos en la mañana, bienvenidos si te acabas de incorporar. Estamos escuchando el tema de una cacereña, la extremeña Marta Lozano, ¿Cómo imaginar? Es un tema, bueno, pues de su nuevo trabajo discográfico. Por cierto, que continuamos en la mañana para hablar sobre la Unión de Consumidores de Extremadura, que inicia una campaña para reclamar gratuitamente las hipotecas referenciadas al IRPH. Nos lo cuenta mucho mejor en esta mañana Juan Luis Picado, nuestro abogado de referencia. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos, Juan Luis. Tú tienes todas las claves, porque a mí esto del IRPH, yo no sé por dónde, qué tiene que ver esto, explícamelo. Bueno, pues el IRPH, ciertamente solamente las siglas ya pierden, marean, sí. te desorientan, pero no son más que el índice de referencia de préstamos hipotecarios. Técnicamente es el tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de 3 años para adquisición de vivienda libre, no sujeta en principio a normativa de vivienda de protección oficial. Y se calcula en base a la media simple de los préstamos iniciados o renovados durante el mes anterior a la facilitación del dato. Es decir, estas entidades bancarias, las cajas y los bancos, tienen obligación de comunicar al Banco de España, presentar mensualmente una información de tipos de interés medios de determinadas operaciones, entre ellas estas que digo, las iniciadas o renovadas en el mes anterior, y publicar esos datos. El problema es que este índice, el índice de IRPH bancos, el índice IRPH cajas y el índice IRPH conjunto de entidades, pues lamentablemente se ha demostrado y se está demostrando día a día que es manipulable por parte de las entidades financieras. Y me explico, tan es así que desde el 1 de noviembre de 2013 el Banco de España ha anulado como índice de referencia oficial para préstamos hipotecarios a incluir en cualquier escritura de préstamo hipotecario referenciado a tipo variable, el IRPH de bancos y el IRPH de cajas. Y así también el tipo activo, el antiguo tipo CECA, que también se venía utilizando para préstamos de esta naturaleza. ¿Y por qué decimos que es manipulable? Pues por 2 razones fundamentales. Porque el cálculo de ese tipo de referencia, en base al cual yo voy a pagar mensualmente mi préstamo hipotecario, es opaco, es absolutamente oscuro, y además el consumidor o el particular no tiene posibilidad de auditarlo, no puede verificar que esos datos en base a los cuales le están calculando la cuota mensual son realmente los que son. Es decir, que no lo puede verificar, no lo puede auditar. ¿Por qué? Porque esos datos no son públicos, son operaciones que cruzan bancos, que el Banco de España tiene conocimiento de esos datos, pero que de ningún modo el Banco de España te pueda decir o asegurar que esos datos son verdaderos. Porque hablamos, por ejemplo, para aquellas hipotecas donde se aplica este IRPH, algo más del 11% de las hipotecas de nuestro país, según la Unión de Consumidores. La habitual es el Euribor, el más conocido quizá para el gran público. Y además este índice, bueno, pues en marzo pasado, por ejemplo, el Euribor estaba en el 0,166%, mientras que el IRPH, Juan Luis, subía del 2,3%. Bueno, pues esa es la segunda razón que quería apuntar de por qué es manipulable. Primero, porque es opaco y no es verificable por el consumidor, circunstancia que viene proscrita por la propia normativa sectorial protectora del consumidor, es decir, existe una falta de transparencia total en el cálculo. Y 2, porque el resultado es influenciable por parte de las entidades bancarias, es decir, las entidades bancarias pueden influir en el resultado solamente con el hecho de subir, aunque sea poco, aunque sea de una manera exigua, el tipo de interés en las nuevas hipotecas. Y además esto lo que hace es contravenir la normativa, que es derecho imperativo, por tanto de obligada observación por parte de las entidades, en el sentido de que los tipos de referencia oficial para calcular préstamos hipotecarios no pueden en ningún caso quedar influenciados por las entidades financieras. No puede ser susceptible de influencia, y menos en base a acuerdos o a prácticas paralelas entre las propias entidades. Si una sola entidad sube mínimamente el tipo de interés o comunica al Banco de España un tipo de interés superior al que realmente está aplicando, pues ya está produciéndose una distorsión en ese tipo de interés y por tanto en la base del cálculo de mi hipoteca, porque tengo referenciado ese tipo de interés. De manera que, además, hay una cuestión fundamental y que no conoce la mayoría de la ciudadanía, y es que este índice se calcula aplicando tipos medios en los que se incluyen comisiones y gastos.
por ejemplo, seguros. De manera que la tasa anual equivalente pues, se ve incrementada de forma artificial por parte de las entidades. Y ya hay algunos juzgados y tribunales de justicia en España que están declarando la nulidad de este índice de referencia. Por ejemplo, el juzgado mercantil de Donostia, todas las resoluciones que ha dictado en este sentido, declara la nulidad del IRPH. Sí que es verdad que luego hay algunas audiencias provinciales que tienen un criterio dispar, pero que en todo caso, sea como fuere, sí que manifiestan o afirman que existen serias dudas y ciertas incidencias en el cálculo del IRPH. Traigo a colación la manipulación del LIBOR en el Reino Unido, por ejemplo, que también incluso hubo entidades financieras multadas de forma contundente y seria, cosa que no pasa en España, lamentablemente, precisamente por manipular este tipo de referencia, el LIBOR. Aquí podría pasar algo parecido, pero lamentablemente no pasa. Bueno, pues nos estamos sumando a esta campaña que ha iniciado la Unión de Consumidores de Extremadura para reclamar gratuitamente las hipotecas referenciadas al IRPH para sus socios, recordamos, y en el caso de que sea necesario, dicen, iniciarán acciones judiciales individuales para la eliminación de las hipotecas. Para aquellos que no sean socios de la Unión de Consumidores de Extremadura, Juan Luis, reclamamos también, bueno, pues que se informen y que tomen la vía judicial. Bueno, yo lo recomiendo fervientemente, porque es que te tienes que creer el cálculo de la entidad financiera como un acto de fe. Y entonces el IRPH, piénsenlo, es siempre muy superior al 90% de los tipos de referencia en España, que es el Euribor, muy superior. Y ya si tienes suelo, ocurre que en muchas ocasiones, y hemos tenido consultas de esta naturaleza en el despacho, resulta, bueno, pero si ¿para qué me voy a quitar el suelo si resulta que con el IRPH tan alto, si le sumo el diferencial, pues casi no me compensa quitarme el suelo? Bueno, pues a lo mejor lo conveniente es quitar y anular el suelo y quitar y anular el IRPH, con lo cual me quedaré con el índice sustitutivo que conste en mi escritura y en el peor de los casos con el que manda el Código Civil, que será el tipo de interés legal del dinero. Bueno, pues con esta información, Juan Luis, nos vamos a quedar. ¿Algún último apunte para los oyentes? Pues que se vayan por la sombra. Sí, porque hace un poquito de calor y tú has venido hasta con la chaqueta y la corbata. Bueno, es el atuendo propio del respeto hacia los demás. Sí, pero la verdad es que el respeto por uno mismo, ¿no? En este caso con el calor se lleva peor, ¿no? Vengo del juzgado. Juan Luis Picado, abogado, gracias por acompañarnos esta mañana y por supuesto por aconsejarnos más sobre las hipotecas, uno de los temas que en su despacho se tratan en profundidad. Un saludo, gracias. Gracias, un beso. La mañana. COPE Extremadura. Estar informado.